Eric J. Hobsbawm. Bandidos. Traducción castellana de María Dolores Forge y Joaquim Sempere, editorial Ariel, Barcelona, Caracas, México. Año 1976. Prefacio. Excepto el capítulo octavo que se fundamenta en un trabajo de investigación de primera mano, la mayor parte de este libro se basa en materiales previamente publicados, aunque algunos de ellos son bastante difíciles de encontrar, por lo que hace referencia a los numerosos países cuyas lenguas no sé leer o cuyas publicaciones me son inaccesibles. Debo la información recogida para mí, algunas veces proporcionada las más de forma espontánea y con entusiasmo, a los amigos y colegas conscientes de mi interés por esta materia. Lo dicho se aplica a varias de mis referencias al bandolerismo de Bulgaria, Grecia, Hungría, Rusia, Turquía y Túnez, así como también a algunos aspectos de lo escrito sobre diversos países de América Latina, el subcontinente indio, Italia y España. Quiero expresar mi agradecimiento a los documentados aficionados de Robin, de los Bosques y a los numerosos seminarios de Inglaterra y de Estados Unidos que criticaron las tesis de este libro y me pusieron en la pista de nuevas fuentes. También quiero manifestar mi gratitud con la Widener Library de la Universidad de Harvard, un lugar óptimo para el trabajo de investigador. Doy fe de mis deudas particulares en las notas a pie de página que he reducido al mínimo, la bibliografía y al final de este prefacio. Valga una frase especial de agradecimiento para Enzo Crea, de Roma, para Antonio Telles, de París, y para el sargento José Ábalos de Pampa Grande, Chaco, Argentina, granjero hoy y en el pasado policía rural, cuyos recuerdos sobre los bandidos de Corrientes y del Chaco, a los que respetó y persiguió, confirman el análisis del tercer capítulo en casi todos sus puntos. Lo único que lamento es haberlo conocido cuando el texto de este libro estaba ya terminado. Dos notas metodológicas breves. En primer lugar, quedará claro que he intentado explicar por qué el bandidaje social es un fenómeno tan notable y uniforme a través de las distintas épocas y de los distintos continentes. ¿Es posible verificar la explicación que se da en este libro? Sí, en tanto que predice, hablando en términos generales, de qué manera actuarán los bandoleros y qué historias se contarán sobre ellos en las regiones no estudiadas hasta el momento. Este ensayo elabora el, entre comillas, modelo esbozado originalmente en Rebeldes Primitivos, que se basaba exclusivamente en material europeo, especialmente español e italiano, pero confío no lo contradice. Sin embargo, cuanta mayor es la generalización, más fácil es subvalorar las peculiaridades individuales. En segundo lugar, una parte importante de mis datos procede de unas fuentes históricas bien dudosa de poemas y baladas. Más bien dudosa de poemas y baladas. Por lo que hace a los hechos mismos del bandolerismo, queda claro que ese legado de la memoria pública y del mito no merece ningún crédito, incluso admitiendo que pueda tener raíces remotas en acontecimientos reales, pero proporciona en cambio mucha información incidental sobre el contexto social del bandolerismo, por lo menos en cuanto que no se ven las razones que podrían haber producido una distorsión de ese aspecto. Pero existe una dificultad más seria: ¿hasta qué punto sirve el mito del bandidaje para entender la conducta auténtica de un bandido? En otras palabras, ¿hasta qué punto los bandidos se ajustan a la función social que les ha sido asignada en el drama de la vida campesina? Es evidente que existe alguna conexión. Espero que al formularla no haya transgredido los límites del sentido común. En realidad, las observaciones anteriores están dedicadas a los sociólogos e investigadores de historia social que han comenzado a sentir un vivo interés por los bandidos. Sin embargo, espero que este libro no se dirija solo a ellos, sino que pueda ser leído con placer y provecho por todos aquellos que comparten la opinión expresada por Charles McFarlane, uno de los primeros en escribir sobre la materia y que podría constituir el epígrafe de este. Abre comillas: hay pocos temas que interesen de manera más general que las aventuras de los ladrones y los bandidos. Cierra comillas. Debo agradecer también la ayuda proporcionada para obtener e identificar ilustraciones a los profesores B. Shvetkova de Sofía, Curwen de la Escuela de Estudios Orientales Africanos y a Mrs. Failing Blackburn y Richard Rogers y a Mrs. Georgina Brugna. En esta edición se han introducido algunos cambios y añadidos, especialmente con relación a América Latina. Sin embargo, la línea argumental no ha experimentado variación. Doy las gracias a colegas y corresponsales que llamaron mi atención sobre fuentes que anteriormente no había utilizado. E.J.H. Londres, junio de 1974. Primero, ¿qué es el bandolerismo social? Estamos tristes, es cierto, pero es que siempre hemos sido perseguidos. Los nobles usan la pluma, nosotros el fusil.
Ellos son los señores de la tierra, nosotros los del monte. Un viejo bandido de Rocamandolfi. Molise, cita en Molfese. 1964, página 131. Fin de la cita. Desde el punto de vista de la ley, quien quiera que pertenezca a un grupo de hombres que ataque, robe usando la violencia es un bandido. Tanto se arrebata de un tirón el sueldo de un obrero en la esquina de una calle como si pertenece a un grupo organizado de insurgentes o guerrilleros, no están oficialmente reconocidos como tales. Historiadores y sociólogos no pueden utilizar una definición tan falta de matices. En este libro trataremos exclusivamente de un determinado tipo de ladrones, a saber, de aquellos a los que la opinión pública no considera unos simples criminales. Trataremos esencialmente de una forma de rebelión individual o minoritaria dentro de las sociedades campesinas. Por nuestra propia conveniencia, omitiremos el equivalente urbano del bandido rebelde campesino y diremos muy poco sobre el grupo mucho más numeroso de los desesperados rurales que no son campesinos, ni por nacimiento ni por solidaridad, sino sencillamente nobles arruinados convertidos en ladrones. El campo y la ciudad son dos comunidades humanas demasiado diferentes para tratarlas al mismo nivel y en cualquier caso, los bandidos campesinos, como la mayoría de las gentes del campo, desconfían de los habitantes de la ciudad y los detestan. Los nobles bandidos, más conocidos en su forma de, entre comillas, caballeros ladrones, de la Baja Edad Media alemana, quedan mucho más próximos de los campesinos, pero esta relación, que se discutirá más adelante, es poco clara y compleja. Lo esencial de los bandoleros es que son campesinos fuera de la ley, a los que el señor y el Estado consideran criminales, pero que permanecen dentro de la sociedad campesina y son considerados por su gente como héroes, paladinos, vengadores, luchadores por la justicia, a veces incluso líderes de la liberación y en cualquier caso como personas a las que admiran, ayudar y apoyar. Es esta relación entre el campesino corriente y el rebelde la que confiere su interés y significado al bandolerismo social. Es también la que lo diferencia de otros dos tipos de delincuencia rural, la de las bandas alimentadas por los profesionales de los bajos fondos o por simples rateros, entre comillas ladrones comunes, cierra comillas, y la de las comunidades en las cuales el pillaje forma parte de su vida normal, por ejemplo, los beduinos. En ambos casos las víctimas y los atacantes son extraños y enemigos entre sí. Tanto el ladrón de los bajos fondos como el salteador consideran al campesino como su presa y son conscientes de su hostilidad. A su vez, los desvalijados consideran a los atacantes como criminales en la plena acepción del término y no solo porque así lo establece la legislación oficial. Para un bandolero social es indispensable robar las cosechas de los campesinos, pero no las del señor en su propio territorio y posiblemente no lo haría tampoco en cualquier otro lugar. Los que así lo hacen carecen de la relación especial que convierte el bandolerismo en, entre comillas, social. Claro está que en la práctica todas estas distinciones son menos sencillas que en la teoría. Un hombre puede ser a la vez un bandido social en sus montañas nativas y un simple ladrón en el llano. Sin embargo, el análisis nos lleva a establecer la diferencia. El bandolerismo social de este tipo es uno de los fenómenos sociales más universales registrados por la historia y uno de los más sorprendentemente uniformes. Prácticamente todos los casos se encajan en uno de los dos o tres tipos claramente definidos y las variaciones entre estos son relativamente superficiales. Es más, esa uniformidad no es consecuencia de una difusión cultural, sino el reflejo de la similitud de situaciones en el seno de las sociedades campesinas, ya sea en China, Perú, Sicilia, Ucrania o Indonesia. Geográficamente se encuentra en América, Europa, el mundo islámico, Asia del Sur y Asia Oriental e incluso en Australia. Socialmente parece presentarse en todas aquellas sociedades que se hallan entre la fase de la evolución de la organización tribal y familiar y la sociedad capitalista e industrial moderna, pero incluyendo aquí las fases de desintegración de la sociedad familiar y la transición al capitalismo agrario. Las condiciones tribales familiares practican corrientemente el pillaje, pero carecen de estratificación interna que convierta al bandido en una figura de protesta y rebelión social. No obstante, cuando en dichas comunidades, especialmente aquellas en las que son corrientes el pillaje y el saqueo, como en el caso de cazadores y pastores, empiezan a surgir sistemas propios de diferenciación de clases, o cuando son absorbidas por las organizaciones económicas más amplias basadas en la lucha de clases, puede aparecer un número desproporcionadamente elevado de bandoleros sociales, como en el caso de Cerdeña o del Kungsank, húngaro, la región de los cumanos, uno de los últimos grupos de los pastores nómadas centroasiáticos que se estableció en Europa.
Al estudiar estas regiones es difícil decir en qué momento preciso se pasa del saqueo y el pillaje al bandolerismo social, ya sea bajo la forma de resistencia al rico, a los conquistadores u opresores extranjeros o a otras fuerzas que destruyen el orden tradicional de las cosas, todo lo cual puede estar estrechamente relacionado en la mente del bandolero y tratarse además de una relación auténtica. Sin embargo, con un poco de suerte podremos fijar cronológicamente la transición en el marco de una o dos generaciones. Por ejemplo, en las montañas de Cerdeña situaríamos en el medio siglo que va desde la década de 1880 a la de 1930. En el otro extremo del desarrollo histórico, los sistemas agrarios modernos, tanto capitalistas como postcapitalistas, no corresponden ya a la sociedad campesina tradicional y dejan de producir bandidos sociales. Inglaterra, que proporcionó al mundo Robin de los bosques, Robin Hood, modelo internacional de bandolerismo social, no tiene en su haber más bandidos sociales desde principios del siglo XVII, aunque la opinión pública continuó encontrando un sustituto más o menos adecuado en la idealización de otros tipos de delincuentes como el de los salteadores de caminos. En un sentido amplio, la entre comillas modernización, es decir, la combinación del desarrollo económico, las comunicaciones eficaces y la administración pública, elimina las condiciones en que florece cualquier tipo de bandolerismo, incluido el social. En la Rusia zarista, por ejemplo, en la que el bandidaje era endémico o epidémico en la mayor parte del país hasta mediados del siglo XVIII, desapareció a finales de este siglo de las proximidades inmediatas de las ciudades y a mediados del siglo XIX había retrocedido en términos generales a las regiones inestables y sin pacificar, especialmente las habitadas por minorías étnicas. La abolición de la servidumbre en 1861 señaló el final de la larga serie de decretos gubernamentales contra el bandolerismo. Parece ser que el último se promulgó en 1864. El bandolerismo social es un fenómeno universal que se da en las sociedades basadas en la agricultura, economía pastoril inclusive, y que se componen fundamentalmente de campesinos y trabajadores sin tierra oprimidos y explotados por algún otro, señores, ciudades, gobiernos, legisladores o incluso bancos. Se encuentra en una u otra de sus tres formas principales, cada una de las cuales se discutirá en un capítulo por separado: el ladrón noble o Robin de los bosques, el luchador perteneciente a una forma de resistencia primitiva, un miembro de una guerrilla al que llamaré Haiduk, y posiblemente también el temido vengador. Nota 1. Posiblemente, y cuando menos en parte, debería hacerse una excepción para el caso de las sociedades hindúes divididas en castas del sur de Asia, donde existe una inhibición del bandolerismo social debido a la tendencia que tienen los ladrones, como cualquier otro sector de la sociedad, a construir castas y comunidades cerradas. Sin embargo, ya veremos que se dan afinidades entre algunos tipos de dacoits y los bandoleros sociales. Vuelve a el texto. Es difícil establecer hasta qué punto es corriente esta forma de bandidaje. Aunque las fuentes abundan en ejemplos de bandidos, es muy raro encontrar en ellas una estimación de número de personas activas en un momento determinado, una comparación cuantitativa sobre el volumen del bandolerismo en distintas épocas. Claro está que el número corriente era modesto. En Colombia, en el momento culminante de la anárquica guerra civil de los años posteriores a 1948, había no menos de 40 bandas de campesinos armados, lo que representa, calculando de 10 a 20 miembros para cada banda de ladrones, número que es sorprendentemente uniforme a través de las épocas y de los continentes, más unos 400 u 800 hombres para un área de unos 23.000 kilómetros cuadrados, 166 asentamientos rurales y quizás 600.000 o 700.000 campesinos. Nota 2. El número real de insurgentes armados durante ese periodo era algo mayor. Por esto no nos da un patrón válido, ni siquiera para calcular el máximo de bandidaje en situaciones que no sean de guerra civil o de conmoción social profunda, calculado en base a la obra de Germán Guzmán, Orlando Falsborda, Eduardo Umaña Luna, La violencia en Colombia, Bogotá, 1964, 2, páginas 287-297. Cierra la cita 2 y vuelve al texto. A principios del siglo XX existían en Macedonia un número bastante mayor de bandas para una población de 1 millón aproximadamente, pero dado que estaban ampliamente organizadas y financiadas por diversos gobiernos, representaban también mucho más de lo que podía ser el bandolerismo social primitivo para un área como aquella. Incluso en este caso, es dudoso que llegara a haber más de 1.000 o 2.000. Una estimación francamente generosa podría establecer el número de bandidos en un máximo de 0,1% de la población rural. Es evidente que hay variaciones regionales notables. Se deben en parte a la geografía, en parte a la tecnología y la administración, y en parte a la estructura económica y social.
Existe la creencia generalizada de que los bandidos se multiplican en las áreas remotas e inaccesibles, tales como las montañas, llanuras, sin caminos, regiones pantanosas, bosques o estuarios, con sus laberintos de canales y ensenadas, y que se sienten atraídos por las rutas comerciales y las principales vías de comunicación donde el tránsito preindustrial es naturalmente lento y engorroso. La construcción de carreteras modernas, buenas y rápidas es a menudo suficiente para una disminución rápida del bandolerismo. Una administración complicada e ineficaz lo favorece. No es casualidad que en el siglo XIX el imperio de los Habsburgo consiguiera enfrentarse mejor con su problema de bandolerismo que el destartalado y descentralizado imperio turco, o que las regiones fronterizas, y con más razón las regiones con múltiples fronteras como Alemania Central o aquellas zonas de la India, divididas entre los ingleses y los numerosos principados, tuvieran dificultades constantes. La situación ideal para el latrocinio es aquella en que las autoridades locales son personas de la misma localidad que trabajan en situaciones locales complejas y en donde unos cuantos kilómetros pueden poner al ladrón fuera del alcance incluso el conocimiento de una autoridad y dentro del territorio de otra, que se desentiende de lo que pasa en el entre comillas extranjero. Hay una cita 4, pero solamente bibliográfica. Sin embargo, estos factores evidentes no explican por completo las marcadas diferencias regionales que se dan corrientemente en el bandolerismo y que indujeron al Código Criminal de la China imperial, por ejemplo, a establecer una distinción entre las, entre comillas, áreas de bandolerismo, tales como las provincias de Sichuan, Honan, Anhui, Upeg, Shanxi, partes del Jiangsu y de Shantung y las demás. Hay una cita 5, pero tampoco tiene contenido adicional, solo es bibliográfica. En los departamentos peruanos de Tacna y Moquegua, que por otra parte son muy idóneos para ello, no había bandidaje. ¿Por qué? Según un historiador de la materia, porque abre comillas, no había allí terratenientes, monopolizadores de los transportes o contratistas de trabajo, ni capataces, ni privilegios señoriales totales, absolutos e irrevocables sobre los suministros de agua, cierra comillas. En otras palabras, porque el descontento campesino era menor, por el contrario, un área como Bantam, en el norte de Java era un centro permanente de bandidaje en el siglo XIX, pero al mismo tiempo un centro permanente de rebelión. Solo un estudio regional meticuloso puede explicar por qué, en una misma región o país, el bandidaje era en algunas partes endémico y en otras muy débil. De la misma manera, solo el estudio histórico detallado puede explicar todas estas variaciones entre comillas diacrónicas. Sin embargo, pueden hacerse con tranquilidad las siguientes generalizaciones. El bandolerismo tendía a ser epidémico en épocas de pauperismo y de crisis económica. El sorprendente aumento del bandolerismo mediterráneo a finales del siglo XVI, señalado por Fernand Braudel, reflejaba la notable degradación de las condiciones de vida de los campesinos durante ese periodo. Los Ajerilla de Uttar Pradesh, India, una tribu de cazadores y ladrones, entre comillas, no se lanzaron a saltear caminos hasta la gran hambre de 1833, cierra comillas. En una escala de tiempo mucho menor, el bandolerismo en los montes de Cerdeña en la década de 1960 llegaba cada año a un punto culminante en el momento en que vencía los contratos de los pastores. Estas observaciones son tan triviales que el mero hecho de escribirlas las exime ya de una mayor explicación. Desde el punto de vista del historiador es mucho más revelador diferenciar las crisis entre aquellas que representan cambios históricos primordiales y aquellas que no, aunque los campesinos afectados solo llegarán a intuir esta distinción de una manera lenta y retrospectiva si es que llegan a hacerlo alguna vez. Todas las sociedades rurales del pasado estaban acostumbradas a carestías periódicas, pérdida de cosechas u otras crisis naturales, y a catástrofes ocasionales que eran imprevisibles en sí mismas por los campesinos, pero de las que se sabía que llegarían tarde o temprano, tales como guerras, conquistas o colapso del sistema administrativo del que ellos constituían una parte pequeña y remota. Todas estas catástrofes multiplicaban el bandidaje de uno u otro tipo. Todas terminaban aunque los colapsos políticos y las guerras solían dejar tras ellas bandas de merodeadores y desesperados de otros tipos durante un periodo de tiempo considerable, especialmente si los gobiernos eran débiles o estaban divididos. Un Estado moderno eficiente, como era Francia después de la Revolución, podía liquidar en pocos años la enorme epidemia de bandolerismo no social que aceptó la región renana durante la década de 1790. En el otro extremo, la conmoción social de la Guerra de los 30 años dejó tras de sí en Alemania una red de bandas de ladrones, algunas de las cuales persistieron al menos durante otro siglo. Sin embargo, en cuanto hace referencia a las sociedades rurales, la vida tendía a volver a la normalidad, incluyendo en esta la dosis normalmente prevista de bandolerismo social y de otro tipo, una vez liquidados estos perturbadores tradicionales del equilibrio. La situación cambia bastante cuando los acontecimientos que precipitan una epidemia de bandolerismos no son, para utilizar símiles geográficos comparables a los terremotos del Japón o a las inundaciones de los Países Bajos, sino que reflejan cambios a largo plazo, como el avance de los glaciares durante una era glacial o alteraciones irreversibles como la erosión del suelo.
En estas circunstancias, una epidemia de bandolerismo representa algo más que una simple multiplicación de hombres capaces que toman por la fuerza de las armas lo que necesitan antes de morir de inanición. Pueden reflejar la distorsión de toda una sociedad, la aparición de estructuras y clases sociales nuevas, la resistencia de comunidades o pueblos enteros frente a la destrucción de su forma de vida. Pueden también reflejar, como es el caso de la historia de China, el agotamiento del, entre comillas, mandato del cielo o el colapso social que no se debe a causas advenedizas, sino que es sintomático del próximo final de un ciclo histórico relativamente largo, anunciando la caída de una dinastía y la llegada de otra. En estas épocas el bandolerismo puede ser el precursor o el acompañante de movimientos sociales de mayor importancia, tales como las revoluciones campesinas. Alternativamente, puede también cambiar adaptándose a la nueva situación política y social, aunque es casi seguro que al hacerlo dejará de ser bandolerismo social. En el caso típico de los 2 siglos pasados, la transición de una economía percapitalista a una economía capitalista, la transformación social, puede destruir por completo la forma de sociedad agraria que da origen a los bandidos y el tipo de campesinado que los alimenta. Y al hacerlo cierra la historia del tema de este libro. Los siglos XIX y XX han sido la gran época del bandolerismo social en muchas partes del mundo, de la misma manera que los siglos XVI, XVII y XVIII lo fueron probablemente en la mayor parte de Europa. Hoy en día, excepto en unas pocas zonas, está extinguido en casi todas partes. En Europa solo persiste con una cierta amplitud en los montes de Cerdeña, aunque las secuelas de las guerras mundiales y de la revolución lo reavivaron en diversas regiones. En el sur de Italia, el país clásico de los banditi, el momento culminante fue hace solo un siglo durante la Gran Rebelión Campesina y la Guerra de Guerrillas de los Bandoleros, 1861-1865. En España, otro país clásico de bandidos, cualquier viajero del siglo XIX sabía de su existencia. En el Man and Superman de Bernard Shaw, constituye todavía uno de los riesgos del turismo en el tiempo del rey Eduardo. En Grecia, los Balcanes su recuerdo es aún más reciente. En el nordeste del Brasil, donde entró en su fase epidémica después de 1870 y alcanzó su punto culminante en el primer tercio del siglo XX, terminó en 1940 y no se ha reavivado desde entonces. Existen sin duda regiones, quizás principalmente en Asia del Sur y del Este, y en uno o dos puntos de América Latina, donde puede encontrarse todavía el bandolerismo social de viejo estilo, y no es imposible que llegue a darse en el África subsahariana en unas proporciones más significativas que aquellas de las que tenemos noticia en el pasado. Pero en términos generales, el bandolerismo social es un fenómeno que pertenece al pasado, aunque a menudo se trate de un pasado muy reciente. El mundo moderno ha acabado con él, aunque lo ha sustituido por sus propias formas de rebelión y de crimen. En estas transformaciones de la sociedad, ¿qué papel desempeñan los bandidos si es que desempeñan alguno? En tanto que individuos no se trata tanto de rebeldes sociales o políticos, ni mucho menos de revolucionarios, como de campesinos que se niegan a someterse o al hacerlo se ponen perdón en cabeza de sus compañeros o incluso más simplemente de hombres que se encuentran excluidos de la trayectoria normal de su gente y que por tanto se ven forzados a quedarse fuera de la ley y a caer en la, entre comillas, delincuencia. En conjunto, son poco más que los síntomas de crisis y tensión en su sociedad, del hambre, la peste, la guerra, cualquier otra cosa que la distorsione. Por lo tanto, bandolerismo en sí no constituye un programa para la sociedad campesina, sino una forma de autoayuda para escapar de ella en determinadas circunstancias. Los bandoleros, dejando aparte su voluntad o capacidad de rehusar la sumisión individual, no tienen más ideología que la del campesinado o parte del campesinado de que forman parte. Son activistas y no ideólogos o profetas de los que quepa esperar nuevos enfoques o planes de organización social y política. Son dirigentes en la medida en que este papel pueda ser desempeñado por hombres rudos y seguros de sí mismos, provistos a menudo de una fuerte personalidad y de talento militar, pero incluso en este caso su función es la de desbrozar el camino y no la de descubrirlo. Algunos de los jefes bandoleros del sur de Italia en la década de 1860, tales como Croco o Ninco Nanco, abre cita 8, Carmine Donatelli, entre comillas Croco, jornalero en una granja y pastor de ganado, se alistó en el ejército borbónico, mató a un camarada en una reyerta, desertó y vivió fuera de la ley durante 10 años. Se unió a los insurgentes liberales en 1860 con la esperanza de una amnistía que le eximiera de sus culpas pasadas y en consecuencia se convirtió en el más temible de los jefes de guerrillas y de los dirigentes del bando borbónico. Más adelante huyó a los estados pontificios, fue entregado al gobierno italiano y condenado a cadena perpetua. Años después escribió en la cárcel una interesante autobiografía.
Giuseppe Nicola Suma, entre comillas Ninco Nanco, un trabajador sin tierra de Avigliano, se escapó de la cárcel durante la liberación garibaldina de 1860. Demostró también unas dotes brillantes para la guerrilla como lugarteniente de Croco. Fue muerto en 1864. Fin de la cita 8. Vuelve al texto. Demostraron dotes de liderazgo que les ganaron la admiración de los oficiales que lucharon contra ellos, pero aunque entre comillas los años del bandolerismo constituyen uno de los raros ejemplos de un levantamiento campesino importante capitaneado por bandoleros sociales, no parece que en ningún momento los jefes de los bandidos pidieran a sus seguidores que ocuparan la tierra y a menudo parecían incluso incapaces de plantearse lo que hoy en día se llamaría entre comillas reforma agraria. El entre comillas programa de los bandidos, en la medida en que lo es, persigue la defensa o restauración del orden tradicional de las cosas entre comillas tal como deberían ser, lo que en las sociedades tradicionales quiere decir tal como se cree que había sido en un pasado real o mítico. Terminan con los abusos, eliminan y vengan los casos de injusticias y al hacerlo ponen en práctica un criterio más general de relaciones justas e imparciales entre los hombres, especialmente entre ricos y pobres y entre fuertes y débiles. El objetivo es modesto, puesto que deja a los ricos el derecho a explotar a los pobres, mientras no vayan más allá de lo que se acepta tradicionalmente como entre comillas justo. Y los fuertes el de oprimir a los débiles, siempre que se mantengan dentro de unos límites razonables y tengan en cuenta sus deberes sociales y morales. No exige que no haya más señores, ni tan solo que los señores no deban tomar las mujeres de los siervos, sino que se limita a considerar que cuando lo hagan no deben eludir la obligación de dar una educación a sus bastardos. Cita 9. Este ejemplo lo he sacado de conversaciones con campesinos del Perú. Cierra la cita 9, vuelve al texto. En este sentido, los bandoleros sociales son reformistas y no revolucionarios. Sin embargo, el bandolerismo, ya sea reformista o revolucionario, no constituye en sí mismo un movimiento social. Puede ser un sucedáneo de tal movimiento, como es el caso de los Robin de los bosques, que los campesinos admiran como sus campeones, a falta de cualquier otra actividad más positiva para ellos mismos. Incluso puede llegar a representar una alternativa, como sucede cuando el bandidaje se institucionaliza en un sector rudo y combativo del campesinado y llega a inhibir el desarrollo de otros medios de lucha. No ha podido demostrarse claramente la existencia de estos casos, pero no cabe duda de que puedan ocurrir. Así, por ejemplo, en el Perú, la presión ejercida por el campesinado para obtener la reforma agraria fue, y aún lo era en 1971, mucho más débil en los departamentos de Huánuco y Apurímac. No porque allí los problemas agrarios fuesen menos graves, sino porque había y hay una tradición profundamente arraigada de abigeato y de bandidaje. No obstante, esta cuestión, como muchos otros aspectos del bandolerismo, requiere una investigación rigurosa. Hay dos factores, sin embargo, que pueden convertir este modesto, aunque violento objetivo de los bandidos y del campesinado al que pertenecen los movimientos revolucionarios auténticos. El primero se da cuando se convierte en símbolo y adalid de la resistencia del orden tradicional frente a las fuerzas que lo distorsionan y destruyen. La revolución social no es menos revolucionario por el hecho de realizarse en nombre de lo que el mundo exterior considera entre comillas reacción frente a lo que considera entre comillas progreso. Los bandidos del reino de Nápoles, igual que su campesinado, que se levantaron contra jacobinos y extranjeros en nombre del Papa, el Rey y la Santa Fe, eran revolucionarios mientras que no lo eran ni el Rey ni el Papa. Como dijo en 1860 un jefe de bandidos con un nivel de refinamiento poco frecuente en esos medios a un abogado prisionero que decía estar también a favor de los Borbones, abre comillas, usted es un hombre culto y un abogado, es realmente capaz de creerse que nos estaremos partiendo el pecho por Francisco II, cierra comillas. Cita 10, Cipriano Lagala, entre comillas comerciante, analfabeto de Nola, condenado por robo con violencia en 1855 y escapado de la cárcel en 1860, no era un típico representante de los campesinos bandoleros. Véase F. Molfese, Historia del Brigantaggio, dopo l'unità. Milán, 1966, página 130. Fin de la cita 10, vuelve al texto. No se levantaron para hacer realidad la monarquía borbónica. De hecho, muchos de ellos habían participado en su derrocamiento unos pocos meses antes bajo las órdenes de Garibaldi, sino para luchar por el ideal de la, entre comillas, buena sociedad antigua, simbolizada lógicamente por el ideal de la, entre comillas, buena iglesia antigua y el, entre comillas, buen rey antiguo. En política, los bandidos tienden a ser este tipo de tradicionalistas revolucionarios.
La segunda razón que pueden impulsar a los bandidos a convertirse en revolucionarios es inherente a la sociedad campesina. Incluso aquellos que aceptan la explotación, la opresión y la sumisión como normas de la vida humana sueñan en un mundo en el que éstas no existan. Un mundo de igualdad, hermandad y libertad, un mundo totalmente nuevo en el que no exista el mal. Es raro que esto sea algo más que un sueño, es raro que se trate de algo más que de una esperanza apocalíptica, aunque hay muchas sociedades en las que persiste el milenarismo y en las que se confía en que un día aparecerá el emperador justo y desembarcará la reina de los mares del sur, como es el caso de la versión javanesa de esta, entre comillas, esperanza reprimida, y entonces todo cambiará y será perfecto. Hay momentos, sin embargo, en que el apocalipsis parece inminente, son aquellos en que parece que toda la estructura de la sociedad existente cuyo próximo final simboliza o predice, y predice el apocalipsis está a punto de de derrumbarse, y en que la tenue luz de la esperanza parece a punto de transformarse en el luminoso foco de un posible amanecer. Estos momentos arrastran también a los bandidos, como a todos los demás. ¿Acaso no es su sangre sangre del pueblo? ¿Acaso no son hombres que a su manera limitada han mostrado que la vida salvaje de los bosques puede proporcionar la libertad, la igualdad y la fraternidad a los que pagan el precio de vivir sin techo, en continuo peligro y expuestos a una muerte casi segura? La socióloga actual ha comparado en serio las bandas de cangaceiros en el Brasil a, entre comillas, una especie de hermandad y comunidad laica. Y la absoluta honestidad de las relaciones personales dentro de las bandas ha impresionado a los observadores. Eh, ¿Acaso no reconocen consciente o inconscientemente la superioridad del movimiento milenarista o revolucionario sobre sus propias actividades? De hecho, lo más sorprendente es esta coexistencia subordinada del bandidaje con la revolución campesina, a la que a menudo sirve de precursor. La zona de Andalucía tradicionalmente asociada con los bandoleros nobles o de otro tipo se convirtió 1 o 2 décadas después de su decadencia en la zona tradicionalmente asociada con el anarquismo rural. El Sertão del nordeste de Brasil, en el centro del clásico los cangaceiros, lo fue también de los santos, los líderes mesiánicos rurales. Ambos se desarrollaron juntos, pero los santos fueron más importantes. El gran bandido Lampião, en una de las innumerables baladas que celebran sus hazañas, abre comillas, juró que su venganza los alcanzaría a todos diciendo que en este mundo respetaría solo al padre Cicerón y a nadie más, cierra cita, perdón. Además hay una cita al pie, que es la número 12. Henry Rowland, entre comillas, cantadores del nordeste brasileño, aportes 3 de enero de 1967, página 138, para las relaciones reales entre el bandido y el santón, que era bastante más matizada, véase E de Lima, O Mundo Extraño dos Cangaceiros, Salvador Bahía, 1965, páginas 113 y 114, y O Anselmo Padre Cicero, Río de Janeiro, 1968. Finaliza la cita 12, vuelve al texto. Y como veremos, la opinión pública atribuía las credenciales, entre comillas, oficiales de Lampião al padre Cicerón, el Mesías de Juazeiro. Históricamente, el bandolerismo social y el milenarismo, las dos formas más primitivas de reforma y revolución, van juntos. Y cuando llegan los grandes momentos apocalípticos, las bandas de bandoleros con sus efectivos diminutivos por las épocas de tribulación y esperanza pueden convertirse insensiblemente en otra cosa. Pueden, como es el caso de Java, fundirse en las amplias movilizaciones de campesinos que abandonan campos y casas para deambular por las campillas llenos de una esperanza exaltada. O como en el caso de Italia en 1961, pueden transformarse en ejércitos de campesinos, pueden como Croco en 1860 dejar de ser bandidos y convertirse en soldados de la revolución. Cuando el bandidaje se incorpora a un movimiento más amplio, se convierte en parte de una fuerza que puede transformar y que de hecho transforma la sociedad, dado que los horizontes de los bandoleros sociales son a la vez estrechos y limitados como los del campesino. El resultado de sus intervenciones en la historia puede no ser el previsto, puede incluso resultar lo contrario de lo que se esperaba, pero no por ello es el bandolerismo una fuerza histórica menos importante. Y en cualquier caso, ¿cuántos de los que hacen las grandes revoluciones sociales del mundo llegan a prever a largo plazo los resultados de sus actos? Fin del capítulo 1.
Capítulo 3. La mafia. Primera parte.